Buenos días, Daniela. Hola Luis, qué gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos desde Chile en invierno. Invierno, cierto. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Había pensado en ti para hablar sobre el concepto de duelo. Si estás de acuerdo, puedo presentarte para aquellos que no lo conozcan puedan hacerlo y empezamos con las preguntas. Por supuesto, encantada Luis, encantada de conversar contigo. Muy bien. Daniela Diguero es psicoanalista en Santiago de Chile. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es magíster de Psicología Clínica de la Universidad de Chile y máster y doctor en psicoanálisis de la Universidad Paris 8 Vincennes Saint-Denis. Igualmente, Daniela ha trabajado en instituciones de salud pública y privada en Chile y en Francia. También es asociada de la nueva Escuela Lacaniana, NEL Santiago, y actualmente es profesora de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez. Muy bien. Si estás de acuerdo, entonces empiezo con la primera pregunta. La primera pregunta es, en 1915, en su famoso artículo Duelo y Melancolía, Sigmund Freud presenta el duelo para diferenciarlo de la melancolía. La pregunta sería, ¿cuáles consideras que son los planteamientos más importantes de Freud en relación al duelo? Bueno Luis, te agradezco esta pregunta. Me parece a mí que es interesante hablar de la noción de duelo en Freud porque efectivamente cuando uno habla de duelo en Freud, uno inmediatamente cree que solamente existe duelo y melancolía como texto, ¿no? Y cuando uno se mete un poquitito más y empieza a revisar los textos, se da cuenta de que Freud habló a propósito del duelo en distintos momentos, ¿no? Hay un texto muy bonito de la misma época que se llama Transitoriedad, por ejemplo. Hay otros textos en relación a la cultura y a la guerra también donde hablan en relación al duelo. Entonces, bueno, me parece a mí que es interesante poder detenernos y hablar de algunas precisiones del concepto. Me gustaría precisar tres puntos, ¿no? Tres indicaciones que es posible leer a lo largo de la obra de Freud en relación al duelo. La primera es que uno no hace un duelo de cualquier persona, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que no basta con que alguien muera, ¿no? en nuestro alrededor para que eso constituya un duelo o que el sujeto se vaya a sumergir en un proceso de duelo. Sino que Freud es muy claro, ¿no? en reconocer que el duelo es algo que se juega justamente en relación a un objeto de amor, ¿no? Es decir, que hacemos el duelo de un ser amado, no de cualquier cosa, ¿no? Me parece a mí que esa es una primera indicación que es interesante, que él lo va a mencionar en varios textos, ¿no? Otro punto que también él menciona en Duelo y Melancolía, que también me parece a mí importante de resaltar, tiene que ver con que el duelo es un proceso normal, Freud lo dice así, pero no sin dolor, ¿no? ¿Cómo se explica esto, ¿no? Del dolor? Freud va a decir que ante la pérdida, ¿no? de un ser querido, el sujeto experimenta en un primer momento el veredicto de la realidad, ¿no? Freud dice, el sujeto se confronta con que el objeto no está más, ¿no? Y, sin embargo, el individuo no se resigna a esto, ¿no? Es decir, no va a consentir en primera instancia esa pérdida, ¿no? Y va a libidinalmente, ¿no? Se va a aferrar a ese objeto, ¿no? Va a hacerlo existir psíquicamente. Y eso lo vemos de manera muy clara en el fenómeno del duelo, ¿no? Cuando el sujeto sufre, ¿no? Nos encontramos con sujetos que sufren del recuerdo de ese objeto perdido, que está más presente que nunca, ¿no? Yo recuerdo un paciente que me decía, yo la veo en la calle, ¿no? Veo a mujeres y la veo a ella, la veo en la calle y después me doy cuenta que no es ella, o sujetos que hablan de encontrar el aroma, de encontrarlo en sueños, ¿no? O sea, esto tiene que ver con que psíquicamente, ¿no? El individuo no se resigna a esa pérdida en la realidad y se aferra, y es eso lo que genera el dolor. Se aferra al objeto perdido. Se aferra al objeto perdido, sí, en la realidad, digamos, ¿no? Eso que está perdido en la realidad existe
psíquicamente o persiste psíquicamente para ese sujeto. Y esto nos lleva, me parece a mí, un tercer punto que quería resaltar, que tiene que ver con que Freud realza el hecho de que el duelo es un trabajo, ¿no? ¿Por qué Freud va a decir que es un trabajo? Porque de alguna manera, él dice, ¿no?, que en el proceso de duelo se produce un reacomodo libidinal, ¿no? Es decir, que el investimiento de ese objeto que se perdió debe ser reacomodado, ¿no? Se debe pasar nuevamente por ese objeto perdido psíquicamente para después poder desinvestirlo, ¿no?, sacarlo de ahí. Y es en ese sentido que él habla de un trabajo, porque es necesario que psíquicamente se produzca otra pérdida. Es decir, eso que se perdió en la realidad debe perderse psíquicamente, ¿no? ¿Cómo entiendes perderse psíquicamente? Perderse psíquicamente tiene que ver con, de alguna manera, sacar el afecto, ¿no?, de esos recuerdos, de esos rasgos de ese objeto, y también de lo que era el propio sujeto para él, ¿no?, para ese objeto que se perdió. Es decir, sacar el afecto de este objeto que sigue estando psíquicamente para poder, de alguna manera, poder investirlo o ponerlo en otros objetos de la realidad, ¿no? Y no quería terminar esta pregunta, porque me parece que es una pregunta que me da una oportunidad interesante, porque Sí. yo tuve un encuentro, ¿no?, un descubrimiento estudiando a Freud, porque me parece a mí que de alguna manera uno podría leer, ¿no?, que hay una teoría oficial del duelo, que es la teoría que aparece en sus escritos, en los escritos de Freud, en diferentes textos, pero Sí. Si uno se zambulle en la literatura y en la literatura de la correspondencia, es decir, si nos metemos en la correspondencia de Freud, podemos encontrar que hay una teoría no oficial del duelo. Okay. ¿La correspondencia con quién? Con Ludwig Binswanger. Particularmente en relación a un punto, ¿no? Porque Freud plantea en su teoría oficial en relación al duelo que habría una resolución del duelo, ¿no? Y de hecho él es muy claro, él dice que al final del proceso, ¿no?, se desinviste el objeto perdido y esta libido queda libre, este afecto va a quedar libre para poder investir un nuevo objeto. Y en ese sentido el objeto puede ser reemplazable, ¿no?, por otro objeto. Es decir, el afecto que tenía hacia un objeto que ya se perdió, se fue, desapareció, claro, es se decir, dirige hacia otro objeto. Claro, en el fondo, una vez que se hace el duelo de ese objeto amado, el yo es libre, ¿no?, el individuo es libre para poder amar a un nuevo objeto de la misma manera. Y de alguna manera pone en continuidad estos dos objetos, es decir, estas dos personas podrían de alguna manera superponerse, ¿no? Sin embargo, Esa es la teoría oficial. Esa es la teoría oficial. Sin embargo, cuando uno lee la correspondencia, particularmente esta carta, ¿no?, esta carta que estaba mencionando, igual hay otras, pero esta me parece a mí que es muy clara, esta carta del 11 de abril de 1929, que lo escribe varios años después, ¿no? O sea, Don y Melancolía es de 1915, esta carta 14 años después, donde él le escribe a este colega, ¿no?, y le dice que primero Freud retoma la muerte de su propia hija. Él habla de la muerte de su hija Sophie, y él le dice, me equivoqué. Él dice, me equivoqué, y menciona que no hay manera de que exista un cierre completo del duelo, ¿no? Él dice que el vacío dejado por la pérdida no se puede colmar nunca, no se va a poder colmar completamente por otro objeto. O sea, y en ese sentido no significa que ese individuo no va a volver a amar, ¿no? Sino que las otras personas o las otras cosas de su vida que lleguen después de esta pérdida, ¿no?, van a ser otras cosas, ¿no? Pero no otras cosas u otras personas, pero no van a poder reemplazar, no van a poder colmar ese vacío. Me parece a mí que me parece algo muy bonito, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso él resalta, ¿no? Él dice que el vacío dejado por la pérdida es el testimonio, y que de alguna manera es lo que impide el cierre, ¿no?, que ese vacío sigue estando, es lo que impide el cierre del duelo, ¿no?,
y que es el testimonio. En el fondo él va a decir, eso es el testimonio del amor que se le tuvo a ese objeto, y que ese amor nunca va a ser igual a los objetos que vengan, ¿no? A los próximos amores, ¿no? Eso me parece a mí muy interesante, porque es una teoría que está mucho más escondida, quizás es menos famosa, ¿no? que Duelo y Melancolía, pero que nos da pistas también interesantes. Tal vez es menos famosa o popular porque es menos esperanzadora. Sí, es una visión menos positiva, digamos. Sí, pero permite también orientar la clínica también, ¿no? Claro. Como reconocer también que hay algo, hay una dignidad también de ese dolor, ¿no? Es decir, en la primera versión, luego que se quita el afecto de ese objeto que se perdió y se lo dirige a otro, la persona ya podría hacer un trabajo del duelo y ya podría dirigir su afecto hacia otro objeto. Sí. En esta segunda versión no tan oficial, finalmente no se va a poder hacer un cierre completo porque hay algo de ese amor por ese objeto que se fue que no va a poder ser reemplazado por otro. Sí, que en el fondo va a quedar un vacío ahí, independientemente de que puedan existir libidinalmente o que puedan existir otros objetos de amor para ese individuo, ¿no? Pero que hay algo de la unicidad de ese lazo, ¿no? Que en el fondo se mantiene para siempre, ¿no? Y no se reemplaza. Muy interesante, esa Sí. también segunda versión. Muchas gracias, Dani. La segunda pregunta que tengo es, en tu tesis de doctorado, que defendiste hace unos meses atrás, me parece, tu tesis de doctorado se titula Versiones freudiana y lacaniana del duelo, hacia una clínica del singular. En tu tesis propones que hay una lectura tanto de Freud como de Jacques Lacan a propósito del duelo. Mi pregunta sería, ¿qué diferencias existen entre estos dos autores? Tal vez Sí. diferencias sintetizadas, porque supongo que hiciste un trabajo de tesis de 200, 300 páginas, entonces podrías hablar bastante al respecto, pero ¿cómo se sintetizaría un poco? Sí. Bueno, quizá me parece a mí que quizá más que hablar de diferencias entre ambos autores, yo diría más bien que podemos situar que habrían distintas aristas, ¿no? O sea, yo creo que ambos autores trabajaron distintas aristas del fenómeno, ¿no? De duelo. Bueno, primero me parece a mí que es importante reconocer que Freud le da un lugar al duelo en la teoría psicoanalítica, ¿no? Es él el que pone el duelo como algo que se puede estudiar a nivel psíquico, no solamente como un fenómeno social. Y un elemento que me parece a mí que él agrega, que es interesante, es que él extiende el duelo no solo, Freud extiende el duelo no solo a la muerte o a la pérdida de un ser querido, sino que él habla de que el duelo también tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de un ideal como la patria, dice él, ¿no? Y me parece a mí que eso resulta bien interesante, ¿no? De pensar, porque eso nos permite también poder pensar la clínica que recibimos diariamente, ¿no? Por ejemplo, pienso en individuos que son diagnosticados rápidamente con depresión, ¿no? Y en muchos casos medicados, ¿no? Luego de haber perdido un trabajo, por ejemplo, o luego de haberse jubilado. Entonces, me parece interesante introducir las coordenadas de un duelo para poder pensar con más precisión lo que estaría en juego en ese síntoma, ¿no? O sea, por ejemplo, en relación a la jubilación o a la pérdida de un trabajo, obviamente hay que ver el caso, pero si uno lo lee, ¿no? Con esas pequeñas coordenadas, uno podría decir que la pérdida, ¿no? del trabajo también implica para ese individuo la pérdida de una identificación, ¿no? La identificación de trabajador, ¿no? Que a ese momento sostenía a ese individuo en la existencia y que ella no está más. Entonces, me parece a mí que el extender el concepto de duelo no solamente a la muerte, sino que a pensar también otros elementos como los ideales, permite operar en la clínica de una manera más precisa. Es decir, Y, como sí, la pérdida de un estatuto claro, de claro. persona productiva que aporta a la sociedad, por ejemplo.
por ejemplo, o lo que podemos ver, por ejemplo, cuando un individuo se separa, ¿no? Un individuo se separa en una relación, se divorcia. Uno podría decir, claro, pierde a la persona, ¿no? O se separa de la persona, pero también se pierde un lugar, ¿no? El lugar de hombre casado, de, entre comillas, adulto, que logró ciertas cosas, ¿no? O sea, permite pensar otros elementos a la hora de entender la aparición del síntoma, ¿no? Okay. Eh, Eso es Freud, o también Lacan lo plantea. Eso es Freud, eso Okay. es Freud. En relación a Freud, Lacan va a contribuir, me parece a mí, instalando como 3 coordenadas para poder pensar el duelo, ¿ya? En primer lugar, Lacan permite pensar, me parece a mí, las incidencias del duelo a la luz de los 3 registros, ¿no? Okay. Eso es algo que me parece a mí que es interesante. Es decir, me refiero a los 3 registros, así como en términos generales, los 3 registros que marcan la experiencia subjetiva. Lacan va a hablar de imaginario, simbólico, real, como 3 registros que de alguna manera se enlazan para enmarcar la experiencia subjetiva, ¿no? Okay. Entonces, en el fondo, ¿qué podría decir de esto, no? Pensar, de alguna manera lo que hace Lacan es poder pensar que los efectos del duelo se van a desplegar en estos 3 registros de manera distinta, ¿no? Okay. Y esto permite orientar la clínica a partir de ellos, ¿no? Bueno, pensemos un poco, me gustaría como volver quizá a la matriz del duelo, a la matriz misma, la matriz más inicial, ¿no? O sea, sí. ante la pérdida del ser amado, ¿no? Uno puede reconocer fácilmente en la clínica alteraciones o fenómenos imaginarios, ¿no? Freud ya lo había dicho en su momento en algunos textos, ¿no? Donde él dice que, bueno, ante la pérdida, ¿no? El individuo saca el afecto o la libido de la realidad y esta vuelve al yo, ¿no? Saca el afecto del mundo exterior y este vuelve al yo. Y aparecen así una serie de fenómenos, ¿no? Como por ejemplo lo que les mencionaba antes, como esta predilección del individuo en duelo por los recuerdos, por los objetos que lo ligaban a esa persona, ¿no? Que incluso pueden llegar en algunos casos a la negación, incluso de la muerte de ese ser querido, ¿no? Bueno, Lacan va a dar un paso más, ¿no? Al poder situar estos fenómenos como algo que sería el resultado de la alteración del fantasma. Eso es lo que va a decir Lacan, ¿no? Que en el duelo se produce una alteración del fantasma. ¿Qué es el fantasma? Recordemos el fantasma. El fantasma, va a decir Lacan, de alguna manera son los lentes a través de los cuales el sujeto se relaciona con la realidad, ¿no? De alguna manera el fantasma moldea y configura la relación del sujeto a partir de una relación privilegiada con un objeto. Okay. ¿Ya? Bueno, este objeto, que de alguna manera este objeto con el cual el sujeto se relaciona, tiene una correspondencia, ¿no? Con el objeto perdido freudiano, ¿no? El objeto perdido freudiano, cuya pérdida, ¿no? Lo dice Freud y lo va a retomar Lacan, es lo que va a orientar al deseo, ¿no? Es decir, ese objeto perdido en Freud orienta el deseo en la estructura subjetiva, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, Lacan desarrolla como la idea de un sujeto como falta en ser, ¿no? Es decir, que el individuo busca y orienta su deseo a partir de ese objeto que está perdido. Hay una función de deseo. Ahora, ¿qué ocurre? Que en el duelo, justamente esa función la que está impedida, con la alteración del fantasma, ¿no? Lo que vemos es que el sujeto pierde el placer por la vida, pierde ese deseo que orientaba y que le daba sentido a la vida. ¿Esta alteración del fantasma sería una incidencia a nivel imaginario? No, la alteración del fantasma sería una alteración a nivel imaginario simbólico. Okay. Igual hay distintos momentos, porque Lacan va a trabajar de esto en el seminario 6, pero también lo va a trabajar en el seminario 10. Okay. Y claramente ahí estamos hablando en un primer momento de un objeto imaginario simbólico y después de un objeto que es el objeto objeto real,
¿no? Claro, es decir, seminario Eh, 6, el deseo y su interpretación, y y seminario seminario 10, la 10, angustia. la angustia, sí. Y no sé si trabajaste eso en tu tesis, ¿cuáles serían las incidencias en el registro de lo real a propósito del duelo? Ya nombraste imaginario y Sí, simbólico, no sé si hay sí, algo de lo real. sí, pues, absolutamente, sí. Bueno, lo primero que podría decir de eso es que el, el duelo, y eso es interesante de pensar, el duelo tiene un real en juego, ¿no? Y me parece que es eso también lo que introduce Lacan en distintos momentos en sus seminarios, ¿no? ¿Qué Ujú, indicio tenemos de lo real? ujú, eh, que de alguna manera, y es lo que nosotros nos encontramos en la clínica, ¿no? Que tiene que ver con este dolor inefable e inconsolable del duelo, ok, ¿no? Así, de alguna manera nosotros podemos ver en el duelo cómo aparece una dimensión gozosa, ¿no? Que de alguna manera podemos ver incluso en sujetos que, por una parte, pueden llegar incluso al pasaje al acto, ¿no? O sea, acabar con su vida por esta identificación gozosa de ese objeto, ¿no? Que se ok, perdió. O también lo podemos ver también cuando leemos fenómenos en la cultura, por ejemplo, cuando vemos que no hay un otro en la cultura, no hay una cultura que reconozca esta pérdida, ¿no? ujú, Como es el caso, por ejemplo, de los detenidos desaparecidos ok, en Latinoamérica, ¿no? O sea, es necesario, y esa es una coordenada también interesante que desarrolla Lacan, sobre todo a propósito de Antígona, ¿no? En el Seminario de la Ética. ujú, Lacan dice que es muy importante la introducción de un otro, que el otro de la cultura debe reconocer esta pérdida. Y es ujú, justamente eso lo que no ocurre con Antígona, ¿no? Recordemos que Antígona sufre la muerte de sus hermanos y ujú, uno de ellos es condenado a no poder ser enterrado. ujú, Y ella, toda su lucha justamente es es buscar el reconocimiento de este hermano que existió, ¿no? O sea, sin el entierro no hay reconocimiento posible de esa pérdida, ¿no? claro, Entonces, la orientación por lo real en el duelo me parece a mí que, me gustaría decir solamente un último punto que me parece que es importante, ¿no? Que tiene que adelante. ver con, que tiene que ver con que implica que en el duelo no solo se trata de aceptar la pérdida del ser amado, Ujú, sino que también con aceptar aquello que nosotros fuimos para ese ser amado, ok. ¿no? Y es en ese sentido eh, que de alguna manera, y eso es lo doloroso y lo gozoso del proceso de duelo, ¿no? Que en el fondo no es solamente esa persona, sino que aquello que nosotros alojamos en esa persona amada. Y por eso mismo, de alguna manera uno podría pensar que eso solamente se puede hacer en la medida en que hay un otro que reconoce esta pérdida. Ujú, Y es eso, a mí también me parece que la labor que hace un analista, ¿no? En un primer momento, que es ser ese otro que reconoce eso que se fue, eso que uno fue para esa persona que falleció, ¿no? En el caso de la muerte. en ese Eh, momento del reconocimiento se hace algo del duelo, ocurre algo del trabajo del duelo. Sin duda, me parece a mí que es una condición, Ok, es una condición. Y si no, podemos ver cómo los duelos que se eternizan, ¿no? O sea, uno podría leer, por ejemplo, lo que hablaba de los detenidos desaparecidos, o sea, cómo duelos se eternizan. Vemos, por ejemplo, acá en Chile, personas que siguen buscando los restos de sus familiares en el desierto. Se ujú, van al desierto a buscar con distintos adminículos pedazos de hueso de sus familiares para poder dar un entierro. O sea, claro, eso no es por azar, ¿no? O sea, ¿qué está en juego ahí? Lo que está en juego es la existencia de ese ser que murió y también aquello que nosotros fuimos para ese otro. ujú. Y sin una sepultura, de alguna manera, no hay un reconocimiento simbólico, ¿no? de esa pérdida. Hace falta para pasar por ese reconocimiento simbólico para que él se pueda simbolizar la pérdida y aceptarla, de cierta manera. Sí. Y bueno, y me parece a mí que Lacan da un paso más en lo real, ¿no? En el decir que hay algo que de alguna manera que no se puede absorber completamente por la palabra en el Ujú, duelo, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que de alguna manera
se mantiene inconsolable, ¿no? Hay algo de ese goce en juego del duelo que no se absorbe completamente por la palabra. Y en ese sentido me parece a mí que coincide con Freud, ¿no? Como que formaliza la idea que está en la correspondencia o en la teoría no oficial de Freud. Y un último punto que quería mencionar sobre lo que agrega Lacan, tiene que ver con que Lacan nuevamente vuelve a expandir la noción de duelo, ¿no? Y la aplica a la experiencia analítica misma, ¿no? Esto me parece a mí que también es interesante porque él se desmarca de lo que hacen algunos analistas, como por ejemplo Balint, ¿no? Que plantea que el final de análisis consiste en una identificación al analista, es decir, que el analizante buscaría solamente identificarse a él, y va a decir Lacan que al final del análisis lo que hay es la necesidad de hacer un duelo del analista. Ahora, ahí este duelo del analista tiene una doble vertiente, ¿no? Porque ¿qué significa el duelo del analista? Hay un equívoco ahí, ¿no? Y justamente lo que dice Lacan es que hay que hacer dos duelos, ¿no? El duelo de lo que podríamos decir la persona del analista, es decir, dejar caer a ese analista al final del análisis y no identificarse a él. Y por otro lado, hacer el duelo que concierne a la propia persona, ¿no? Que está haciendo la experiencia analítica, al analizante, podríamos decir, que tiene que ver con hacer el duelo de ese objeto que fuimos en el fantasma, es decir, hacer el duelo de ese objeto que fuimos para el otro. Y es eso también lo que se juega al final del análisis, ¿no? Sería un doble duelo. Muy interesante esa vertiente que no aparece en Freud, el duelo en tanto como ocurre en la experiencia analítica. Sí, no es desarrollado en Freud. No. Perfecto, muchas gracias. Ya la última pregunta para ir cerrando, Dani. Me pregunto a propósito del tratamiento. Estas entrevistas de los encuentros indelebles justamente busca mostrar cómo los conceptos psicoanalíticos tienen una aplicación clínica, práctica, siempre tiene una aplicación práctica, entonces me interesa siempre ver cómo se aplica eso en el trabajo del día a día. La pregunta es, ¿qué se propone desde la teoría psicoanalítica en relación al tratamiento de las personas que presentan un duelo? Sí, a ver, bueno, me quería en este punto también como tomar algunos elementos sobre la lectura de la época, ¿no? Porque diferentes autores de las ciencias sociales, que también yo revisé para mi tesis, se han dedicado en estudiar cuál ha sido, ¿no? La relación del hombre a la muerte a lo largo del tiempo. Y varios de estos autores coinciden en decir que es una relación que ha ido mutando, que ha ido cambiando en el tiempo. ¿Qué autores? Por ejemplo, Norbert Elias, Jeffrey Gorer también, ¿qué más? Norbert Elias, bueno, eso me parece a mí que son dos autores son dos autores bien centrales, sí. Que, por ejemplo, ellos van a decir, bueno, como les decía, que la relación a la muerte del hombre no ha sido siempre la misma, ¿no? Y que se habla que en la época actual, de distinta manera, pero se menciona que en la época actual habría un tabú de la muerte, ¿no? Y este tabú, es decir, y que hay otros autores que hablan, por ejemplo, Gorer habla de tabú de la muerte, Norbert Elias habla de una consigna de silencio, etcétera, generaría un borramiento, ¿no? De los ritos que antes orientaban al sujeto. ¿No? De hecho, Jeffrey Gorer, este inglés, dice que en la época victoriana este tabú estaba en relación al sexo. Es decir, nadie hablaba de sexo, el sexo no existía y la muerte era algo que estaba muy presente. Habían ritos muy estructurados, todos sabían lo que había que hacer cuando alguien fallecía, ¿no? En las culturas más antiguas aún más, ¿no? Entonces, ¿qué genera esto, no? ¿Qué genera que en este momento haya un tabú en relación a la muerte? Eso provoca individuos que viven el dolor de la pérdida con muchísima soledad, ¿no? Con muchísima soledad, sintiendo que hay algo malo en ellos, ¿no? Es decir, no debiera yo estar sintiendo esta pena, no debiera estar sufriendo por esta muerte. ¿Y por qué? Porque no hay una comunidad en el momento actual que reconozca, ¿no? Ese dolor y que le dé un lugar a esta pérdida, ¿no? Yo pensaba, ¿no? En relación a esta pregunta, también cómo pensar la pandemia, ¿no? Algo tan actual, algo que nos está pasando a todos.
sea, la explosión del número de muertos, también los estrictos protocolos sanitarios, ¿no? Para evitar los contagios y, en el fondo, han transformado también los ritos. Es decir, los ritos son cada vez, por lo menos un poco lo que he leído en la literatura en el mundo, pero en Chile, por ejemplo, se ve de manera muy clara, ¿no? Los procedimientos sanitarios para realizar que permiten de alguna manera los ritos, ¿no? El funeral, son muy estrictos, permiten a muy pocas personas. Una persona que tiene un COVID en un momento se hospitaliza, deja de ver a los familiares, solamente tiene contacto telefónico, y en el fondo la familia solamente sabe de él si es que logra sobrevivir de alguna manera después de esta internación, ¿no? ¿Qué genera esto? Bueno, genera procedimientos sanitarios muy estándar, ¿no? O sea, y que obviamente tienen todo el sentido de ser, porque en el fondo es lo que estamos de alguna manera haciendo todos para poder sobrevivir, pero que generan que los ritos también se vuelvan muy acotados y muy estándar, ¿no? Y eso que hace que se dificulte el hito de despedida, ¿no? Un hito tan importante, ¿no? Como lo ha sido en las diferentes épocas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, reconocer, ¿no? que el psicoanálisis se vuelve un espacio inédito, ¿no? Se vuelve justamente ese espacio que permite reconocer esa pérdida y más aún ayudar al sujeto a hacerse la pregunta, ¿no? De cuál es de alguna manera, cuál es ese lugar que ese sujeto ocupó para la persona que murió, ¿no? Que me parece a mí que ese es el nudo central del duelo. ¿Qué es lo que está en juego en esa pérdida del propio sujeto? Ahora, aquí, y como para profundizar un poco más en la pregunta, ¿no? Para orientar la clínica, me parece a mí que es importante reconocer que el proceso de duelo es un proceso singular, ¿no? Y yo creo que eso es central a la hora que nos enfrentamos a un sujeto que ha vivido, que está viviendo un duelo, ¿no? Es un proceso singular y que, esto ya lo dijo Freud y lo dice Lacan, que toma tiempo y energía al sujeto, ¿no? Esta idea que ya estaba en Freud tiene consecuencias bien prácticas en el tratamiento, ¿no? Que significa que el tiempo del reloj no es el tiempo subjetivo, ¿no? Y esto lo digo porque es muy fácil encontrar en los manuales actuales de diagnóstico, ¿no? Lineamientos muy claros, tiempos muy rígidos, para poder definir cuándo un duelo es un duelo normal y si no es un duelo patológico. Exacto. Ojo con eso, ¿no? Ojo con eso, que hay un empuje de la época a realizar duelos cada vez más cortos, a cerrar duelos de manera precipitada y en el fondo con eso a impedir la realización misma del duelo, ¿no? Y en el fondo el duelo, la singularidad del duelo, ¿en qué se juega? Se juega en que es importante considerar las condiciones en las que se realiza el duelo, por ejemplo, las condiciones sociales, ¿no? La que estamos viviendo ahora, son condiciones que van a determinar qué va a pasar con estos duelos. Todavía no lo estamos viendo, esto lo vamos a ver algunos años más, vamos a poder leer qué pasó, ¿no? Cómo incidieron estas condiciones sociales de alguna manera en la realización del duelo de los familiares, ¿no? Pero también tiene que ver con otros determinantes, como también determinantes más inconscientes, ¿no? O sea, hay elementos que son inconscientes de la relación de ese individuo con aquello que se pierde, que muchas veces son independientes del hacer, es decir, que no hay algo que el analista pueda hacer para apurar el proceso de duelo, que se va a jugar siempre de manera singular, porque siempre la singularidad va a estar dada por el lazo de ese objeto con esa persona, ¿no? Y en el proceso de duelo me parece a mí que esto permite restituirle la dignidad, ¿no? Al proceso mismo, es decir, volverse un lugar de reconocimiento de esta pérdida más que un lugar que empuja, ¿no? Como lo hace en este momento la época, a apurar y a finalizar un duelo de manera anticipada, ¿no? Entonces, bueno, como también dos vertientes más concretas en relación a esto, yo pensaba dos cosas. O sea, por una parte, estar advertidos de este empuje de la época a apurar los cierres, y en ese sentido estar atentos a no sobrepatologizar. Yo recuerdo, por ejemplo, sujetos que han llegado a mí y me dicen, bueno, yo viví el fallecimiento de mi padre y
los primeros 3 meses yo no me acuerdo, ¿no? No me acuerdo, estuve totalmente borrado por medicamentos, ¿no? Y es complejo porque en el fondo al final el duelo, en ese caso recuerdo, ¿no? El duelo se eternizó. Fue un duelo que se congeló. El sujeto despertó después de estos 3 meses y era como que nada hubiera pasado, ¿no? Como que el padre nunca hubiera existido. O sea, este tipo de alguna manera de empuje, ¿no? Que sobrepatologizan el duelo, generan impedimentos a la realización misma del duelo. Claro. Y también mencionar que claro, pues estar atentos también a eso, que ante el impedimento de la realización, de impedimento de una vía simbólica, es decir, de que la sociedad reconozca el duelo como tal, como ocurre en esta época, ¿no? A partir de la disminución de ritos o la fragilización de esos mismos ritos, uno puede incluso esperar, ¿no? Que sujetos puedan llegar al pasaje al acto, es decir, individuos que, empujados, ¿no? Por la imposibilidad de reconocer ese dolor como un dolor válido, como un dolor que tiene claramente una causa, buscan borrar ese dolor borrándose ellos mismos, ¿no? Claro. Entonces, me parece a mí que son indicaciones importantes para de alguna manera ver en qué lugar nos ponemos con ese sujeto que está en duelo, ¿no? Okay. Pero cuestionarnos también nuestra posición ética ahí. Es decir, lo que propone el psicoanálisis, si entiendo bien, es en lugar de ese empuje actual de la época a hacer ritos para trabajar esto del duelo de manera estándar y apurada, lo que propone el psicoanálisis es que cada uno en su tiempo pueda elaborar ese duelo, aceptar la pérdida desde su singularidad. Sí, y dar, claro, y dar un lugar que de alguna manera en esta época es inédito, ¿no? De reconocimiento, de ser un otro que reconoce lo que se jugó en ese lazo, ¿no? Que es efectivamente lo que decía, ¿no? No es solamente la persona que fallece o el que muere, sino que aquello del propio sujeto que murió con ese objeto de amor. Ok, muy bien. Sí. Muchísimas gracias, Dani. De verdad que fue bastante clara tu explicación a propósito del duelo y bastante práctica también. Te quiero agradecer por haber aceptado la invitación y por este tiempo que nos otorgaste. Muchísimas gracias. Luis, un placer, te agradezco mucho la invitación y bueno, nos seguiremos viendo, encantada de estar aquí contigo. Con mucho gusto. Que pases bien. Igual, cuídate.